paréntesis de autocrítica, no por nosotros, digo, en términos generales, en el campo del periodismo. Por eso titulé esta columna La responsabilidad del periodista en tiempos de grieta, ética, rigor y poder en la Argentina actual. A mí me preocupa mucho, por un lado, la polarización que hay en este momento. Cuando uno va haciendo zapping, todos los títulos son de impacto. El periodista tal noqueó al entrevistado cual, el periodista X impactó y dejó sin palabras a tal otro invitado, ¿no? Como que la única manera sería a través del impacto y a través de desvalorizar a aquel que se está entrevistando. Eso por un lado. Pero antes de desarrollar lo que yo considero que son las maneras correspondientes de trabajar como periodista, quiero hacer un llamamiento sobre todo a nosotros, ¿no? Al movimiento, porque ¿se acuerdan el cuentito de Pedro y el lobo? Que Pedro, el chico, decía, estaba cuidando ovejas, entonces de repente le decía al pueblo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Finalmente el lobo no venía, y cuando lo repitió muchas veces, siempre era un chiste, siempre era un fiasco, siempre era una estratagema del chico para llamar la atención. Finalmente, cuando el lobo vino, el pueblo no acudió y no prestó atención. Cuidado con los periodistas que están cubriendo el ámbito de, digamos, trabajando desde la oposición y contando cuáles son las formas que tiene el gobierno nacional de actuar y denunciando todos los días, porque hace muchos meses que están denunciando, por supuesto, con pruebas, por supuesto, aportando lo que tienen que aportar, de eso vamos a hablar ahora, pero digo, están anunciando el final de este gobierno todo el tiempo. Todas las semanas se termina el gobierno, todas las semanas estalla el dólar, toda la semana la economía se va al garete, todas las semanas interna y intrigas de palacio en la Casa Rosada. Y no ocurre. Es decir, ocurre, pero no de una manera, digamos, fuerte que realmente llegue a impactar al televidente. Cuando esto realmente ocurra, porque va a pasar, porque lo venimos diciendo desde antes que el actual presidente de la Nación asumiera, porque lo venimos denunciando con Claudia, estábamos en Radio 10 y ya hablábamos de esto, de todo lo que iba a pasar, de todo lo que se venía y cómo iban a arrasar con el pueblo argentino. Cuando realmente venga con todo, realmente, y el periodismo lo anuncie, mucha gente no va a creer y van a decir me agarró desprevenida. Atención con ese tema porque es importante. Tenemos que ser prudentes al respecto. Una cosa es informar y otra cosa es informar en demasía, ¿sí? Hemos tenido varias cuestiones esta semana, pero en principio, por favor, ¿qué es lo que debe hacerse? Chequear siempre la información antes de publicar y cruzar las fuentes y garantizar que los datos están confirmados, ¿sí? Y lo que no debe hacerse es publicarse rumores o datos no verificados para instalar una agenda o dañar la reputación, como se ha visto en ciertos informes de ya no periodistas, sino de voceros o pseudo voceros presidencialistas, como Luis Majul, como Fantino o Pautino, como le dicen algunos, o el hijo de claro, como Johnny Viale, sí, que han sido luego absolutamente desmentidos. Esto no va en desmedro de estos profesionales que están trabajando en un medio y que bajan una línea editorial. Lo que debe hacer el periodista que está militando, y esto yo no me canso de decirlo, el doctor lo sabe, vos lo sabés, él lo sabe, es avisar. Es decir, yo por ejemplo hago periodismo militante. No recibo una pauta por eso, pero ¿por qué hago periodismo militante? Porque tengo una cercanía a un partido político, porque lo digo, tengo una simpatía con el PJ, así como digo que soy de Boca, así como digo que soy católico, le estoy dando la posibilidad a aquel que está observando o que está escuchando el medio, que sepa desde dónde yo estoy diciendo las cosas. Porque en realidad yo no te tengo que estar dando todo digerido, te tengo que estar dando la posibilidad de que vos puedas sacar tus propias conclusiones. Tenemos que aprender a separar entre opinión e información. Tenemos que diferenciar claramente un análisis editorial de una noticia, ¿sí? Por ejemplo, C5N en programas como Conflicto de Intereses, que mantiene columnas editoriales diferenciadas de lo que es el bloque informativo. Una cosa es la editorial y otra es el corpus, digamos, ¿no? El cuerpo de la información. ¿Qué no hay que hacer?
presentar lo que decía recién, la opinión personal como si fuera información objetiva. Esta semana finalmente se abrió, y el doctor luego me va a poder ayudar, finalmente ustedes saben que Viviana Canosa hizo una denuncia respecto al tema de pedofilia, involucrando un montón de nombres y estaban bajo secreto de sumario. Cuando realmente se accede a la causa, porque se sacó justamente esta instancia que no permitía ver cuáles eran las denuncias correspondientes, nos damos cuenta que no carecen de un fundamento o de un rigor las denuncias de Viviana Canosa. Mientras tanto, se destruyó la reputación de un montón de personas. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Y más en el campo del delito de trata o el tema de pedofilia. Vos vas, haces la denuncia en silencio y que Fiscalía, los jueces, quienes correspondan, hagan la investigación en silencio, porque si no le das tiempo justamente, si yo aviso con meses de anticipación, le estoy dando tiempo a aquellas organizaciones coercitivas a que borren todo tipo de pista que los pueda involucrar. ¿Sí? Responsabilidad en la difusión de información sensible, esto que yo decía, informar con cautela sobre temas, por ejemplo, judiciales, evitando el linchamiento mediático, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Canosa ahora, lo que ocurrió con Mengolini, que hace que Mengolini se presente en el Senado y pida que por favor se constituya, porque realmente no se puede hacer un linchamiento mediático a través de las redes como la que ocurrió con Mengolini. ¿Qué más? No debe hacerse utilizar causas judiciales para destruir políticamente a figuras públicas, algo que ha caracterizado la cobertura de causas contra, por ejemplo, el kirchnerismo entre Clarín y La Nación. Independencia del poder político y económico, es decir, marcar distancia crítica con todos los gobiernos y poderes económicos. ¿Y qué no hay que hacer? Ser funcional al poder de turno o al poder económico. Alejandro Fantino, con su estilo camaleónico, ha sabido adaptarse y ser funcional al poder según el gobierno de turno. Los digo con nombre y apellido porque yo no soy el único que lo dice. Y dos cuestiones con las cuales quiero ir cerrando. Por un lado, cuando hablamos de causas judiciales, sea la de Canosa, sea la de cualquiera, es muy llamativo y mi gran pregunta es siempre, ¿cómo es posible que los periodistas que cubren policiales y judiciales tengan primero acceso a la causa antes de aquellos que están señalados, por ejemplo, en la causa misma, o que no tienen acceso a una legítima defensa? Primero, porque una cosa es informar de que está en curso una causa y otra cosa es contar una causa entera, al aire, cuando, por ejemplo, tiene secreto de sumario, que fue lo que ocurrió en Canal 9 con el caso de Canosa. Se dieron todos los nombres de los supuestos involucrados, porque además es una declaración que se toma en términos de potencial, de supuestos y sin pruebas, en el caso de Canosa, y se dan una serie de nombres, cómo es que llegó esa causa, primero al periodista, cómo se filtra, y por qué logran también después hacer y sostener rating con show a través de esos papeles que en realidad deberían estar absolutamente preservados a favor de la investigación por parte de la justicia. Por otro lado, y para terminar un poco, me parece, con estas presiones que en este caso el presidente está ejerciendo a través de distintos tipos de denuncias a algunos periodistas que dicen cosas que no son de la simpatía del presidente. Entonces, por ejemplo, compañeros del Destape, periodistas del Destape, reciben denuncias porque dicen cosas que al presidente no le gustan. En todo caso, el presidente debería estar gobernando y entender que en una democracia hay pluralidad de voces. En conclusión, el buen periodismo es aquel que resiste las presiones, el buen periodista es aquel que resiste las presiones, que no se entrega al poder ni se convierte en su vocero, en un país donde los Majur, los Canosa, los Fantino prefieran ser altavoces de ciertos intereses antes que periodistas, el compromiso ético se vuelve imprescindible. Informar con rigurosidad, abrir el micrófono a todas las voces, transparentar los intereses y separar la información de opinión no solo es una obligación profesional, es un acto de resistencia democrática. Y de esto yo quería hablar porque es un llamamiento es un llamado de atención a esta responsabilidad del periodista en tiempos de grieta. Grieta, que palabra que inventó otro periodista que ya no está, que es, recordame el nombre, La Nata. ¿Qué es La Nata?
Entonces, ética, rigor y poder en la Argentina actual. Y que el periodismo no incentive la grieta, que la cierre. Bueno.